Bueno, continuamos con el tema para el día de hoy. El tema de hoy es narcisismo. Pero antes de escuchar el tema, de mirar a la luz de la palabra que nos habla el Señor, vamos a hacer una oración en la cual le vamos a pedir al Señor que nos lleve al conocimiento y el entendimiento de su palabra. Es poderle pedir al Espíritu Santo que entre y tome el control, pero que nos revele, que abra nuestros sentidos para el conocimiento de la palabra, que abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestros ojos al entendimiento, al poder conocer sus misterios a través de la palabra. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos, Señor, y te pedimos, Señor, que abras el entendimiento, que podamos conocer, que podamos entender, que podamos discernir tus misterios a través de tu bendita y poderosa palabra. Amado Espíritu Santo, corre el velo en nuestras mentes, en nuestros corazones, que hoy tu palabra sea revelada a lo profundo de cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Llévanos, Espíritu Santo, a la profundidad de tus ríos de agua viva y que podamos conocer tus misterios, que podamos conocer tus designios, que podamos entender las escrituras. Abre nuestras mentes al conocimiento de tu palabra, Señor, y que podamos ponerlas por obra a partir de hoy. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, el tema de hoy es narcisismo. Yo hacía un estudio sobre este tema del narcisismo, pero también vivimos rodeados de este tipo de personas narcisistas. Pero de pronto usted y yo fuimos en el pasado personas narcisistas, unas personas orgullosas, prepotentes, altivas, que nos creíamos el todopoderoso. Como vemos muchos jóvenes que se las saben todas, que se comen el mundo como ellos quieren, que no se les puede dirigir, no se les puede orientar, no aceptan una corrección, no aceptan un consejo, al contrario, como que quieren darnos consejos a nosotros como padres, como que quieren enseñarnos. A veces nos volvemos también narcisistas cuando somos indolentes, inconstantes, independientes en las cosas que hacemos. Pero yo encontraba que el narcisismo es el trastorno de la personalidad narcisista. Uno de varios tipos de trastornos de la personalidad es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención, una atención que buscan excesivamente y con admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Es como algo relacionado con lo que buscan hoy en día, que hablan a un jóvenes que dicen relaciones tóxicas, que una mujer tóxica o que ese hombre tóxico. Es prácticamente como que son buscando personas la atención, llamando la atención y como que quieren darse a conocer de pronto por su carácter o pronto por sus comodidades que tienen, de pronto por el cargo que tienen, pronto por el rango social, de pronto por el estatus, de pronto por el estudio, de pronto por el cargo que tienen en una empresa. Pero como el Señor quiere enseñarnos a usted y a mí cómo estamos obrando, cómo estamos actuando, qué piensa el Señor a través de la palabra en cuanto al narcisismo. Quiero que usted me acompañe al libro de 2 Timoteo, capítulo 3, 1 al 5. 2 Timoteo 3, 1 al 5. Y dicen, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, amadores de sí mismo, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Mire que esta era una recomendación que le hacía el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo Timoteo. Pero aquí nos habla Timoteo de este tipo de personas. No sé si de pronto usted está rodeado de ese tipo de personas. No sé si de pronto usted y yo somos ese tipo de personas. Porque a veces nos miramos a nosotros mismos y como que nos vemos que somos perfectos, que no tenemos errores, que estamos actuando bien, estamos obrando bien. Pero ¿cómo nos leen los demás? ¿Cómo nos ven los demás a usted y a mí, acorde a nuestras actitudes, acorde a nuestro carácter, acorde a nuestras palabras, acorde a nuestras decisiones? A veces decimos que somos cristianos,
pero nuestros hechos hablan por sí solos. Hablan nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. En una reunión, cuando compartimos con amigos o cuando nos encontramos con cierto tipo de personas, como nuestra actitud. ¿Será que nuestra actitud es la misma como cuando estamos en la iglesia o como cuando estamos en la presencia del Señor? Eso es lo que usted y yo debemos mirar, cómo nuestras acciones nos venden a usted y a mí, ya que las escrituras nos habla claramente cómo los comportamientos de una persona narcisista irán dándose en el futuro. El Señor nos da un consejo, es que usted y yo debemos evitar a este tipo de personas que nos habla aquí en el libro de Timoteo, ya que ciertamente si nos rodeamos de esas personas que buscan a Dios, pero que también buscan a cómo obrar y actuar a favor de sus proyectos, sus metas, sus anhelos. De pronto, como que tienen planes, pero hay planes que en algunos incluyen al Señor, en otros está su voluntad, está sus misterios, está lo que quieren hacer, que buscan la bondad y que buscan el amor. Estos influirán positivamente en cada uno de nosotros. Pero sin embargo, si frecuentamos relaciones de amistad con personas egocéntricas, usted y yo no tendremos mucha enseñanza de la vida cristiana a través de estas personas, ya que lo que ellos enseñan es cómo actuarían en su propio ego, en sus propios pensamientos, en su propia voluntad. Pero lo que sí podemos hacer es que este tipo de personas se vuelvan a Cristo a través de nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Y si estos tipos de personas se niegan, usted y yo, ¿qué debemos hacer? Evitar esas personas, porque la palabra de Dios nos enseña a usted y a mí que usted y yo debemos guardar lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido del Señor. Y debemos evitar este tipo de personas, porque si ellos no se vuelven a nosotros, usted y yo terminaríamos volviéndonos a ellos, porque las actitudes y los hechos que ellos hagan nos afectarían, aunque usted y yo creamos que no, pero si frecuentamos a ese tipo de personas, nos veremos afectados usted y yo. Si nos rodea un ambiente de vanidad en donde lo que priman son las apariencias, en la cual surgirán pasiones sobre cosas mundanas. Pero ¿de dónde surge el narcisismo? ¿De dónde viene el narcisismo? ¿De dónde nace? Pero yo miraba también que hay diferentes ideologías que hablan de dónde nace el narcisismo, pero yo más me enfocaba en la palabra. Quiero que usted me acompañe al libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 12. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte entró al mundo por un hombre, por Adán. Por esto, pareja que vivió en el paraíso, por Adán y Eva, por la desobediencia, entró al mundo y asimismo entró en usted y en mí el pecado. Nos rodeó y nos invadió el pecado. Por eso algunos se sumergieron aún mucho más en el pecado, otros en algún momento tuvieron contacto con el pecado, otros todavía están en el pecado y les llaman. De pronto no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, yo estoy bien, me la voy bien, pero no miramos las consecuencias más adelante que surgirá. Pero en las escrituras encontramos que nacimos pecadores, aún desde el momento de la caída de Adán. Esto nos indica que nacemos solo con con estas tendencias pecaminosas y sin la capacidad de ser buenos o justos por nosotros mismos. Porque hay personas que dicen, pero yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no trato mal a nadie, no robo, no mato a nadie, no trato mal a nadie. Hay veces nos creemos justos y buenos delante de Dios. Pero ¿qué hacemos en nuestro lugar secreto? ¿Qué hacemos en la intimidad? ¿Cómo obramos? ¿Cómo actuamos usted y yo? Porque aún el mismo Señor Jesús le decían, Señor bueno. Y el mismo Señor decía, ¿por qué me llamas bueno? Yo no soy bueno, el único bueno es Dios. Y hay veces nos creemos buenos delante de Dios. Pero ahí donde usted y yo tenemos que mirar cómo estamos obrando y actuando delante del Señor. Por eso es tan importante que usted y yo nos miremos a diario a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo nos vemos reflejados a la luz de la palabra? ¿Y qué debemos cambiar según lo que usted y yo miramos o estudiamos acorde a las escrituras? Miremos lo que nos habla el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21.
Y aquí nos habla, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es que podemos entrar a la palabra de Dios y miramos en cuáles de esas enseñanzas, reseñas que nos da el apóstol Pablo aquí, de pronto usted y yo estuvimos involucrados, sometidos, o todavía hay personas que se dicen cristianas, pero practican tales cosas. Por eso ahí habla de 13 pecados de la carne, porque si miramos más adelante, nos habla del fruto del Espíritu de Dios, pero estos son los frutos de la carne. ¿Cómo estamos obrando usted y yo? ¿Será que todavía el fruto de la carne nos domina? De pronto pensamos que porque hay uno nomás no hay ningún inconveniente, pero ahí es una reseña de cuáles son los frutos de la carne y ahí es donde hay ocasión para entrar el narcisismo en nuestras vidas. La palabra de Dios nos habla sobre los deseos de la carne y va que parte de nuestra naturaleza pecaminosa es un enfoque total en el yo. Este enfoque es también llamado egocentrismo. Yo soy así, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, es mi vida, es mi cuerpo, puedo hacer lo que yo quiera, no le estoy haciendo daño a otras personas. Pero realmente, ¿cómo nos ve el Señor? ¿Cómo estamos actuando delante del Señor? ¿Será que usted y yo todavía estamos actuando con la vieja naturaleza? ¿O será que todavía hay cosas del pasado que todavía como que nos dominan? Es donde tenemos que entrar en esa intimidad con el Señor, pero hablar con el Señor. Entrar como lo habla el Salmo 51, que lo escribió el rey David. Miserable de mí, lo dice el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero aún el rey David hablaba y le clamaba al Señor por una liberación de su alma, una liberación de su corazón, porque había pecado. Señor, he pecado contra ti, he pecado contra ti. Como él escribió este salmo, el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento, un salmo de perdón, donde podemos encontrar la respuesta del Señor, ya que las teorías psicológicas sobre el narcisismo sugieren que dichas personas usan mecanismos de defensa para idealizarse a sí mismos y no tener que enfrentarse a sus propios errores, como lo son el pecado, o defectos como son sus diferentes estados. El diagnóstico del trastorno narcisista de la personalidad describe los patrones de comportamiento de una persona narcisista como altanera, insensible, manipuladora, envidiosa, rencorosa, inconstante, inestable, las cuales también tienen sentimientos de autoridad y de grandeza. Por eso miremos en cuáles usted y yo de pronto estamos fallando, que no le vemos ningún inconveniente, no le vemos nada de malo, pero hay veces fallamos en esto y entramos en el narcisismo que no es del Señor, no es de Dios, y creemos que estamos actuando bien. Y creemos que porque conocemos del Señor, o porque vamos a la iglesia, o porque oramos, o porque de vez en cuando leemos la palabra, no tenemos ningún inconveniente en todo lo anterior. Debemos mirarnos qué nos habla el Señor. Pero mire cómo yo encontraba en el estudio personas que son altaneras, insensibles, manipuladoras, envidiosas, rencorosas, inconstantes, inestables, las cuales también tienen sentimientos de autoridad y de grandeza. Hay personas que muchas veces utilizan la autoridad para desfogarse y despojar, sacar todo su orgullo, su prepotencia y su altivez, y generan esa grandeza que pretenden tener hacia los demás. Pero mire, encontramos en la palabra que nos dice el Señor en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 16, verso 18. Dice, antes del quebrantamiento la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Si hay soberbia, si hay orgullo, si hay altivez, vendrá quebrantamiento. Vendrá quebrantamiento, ¿por qué? Porque no viene de Dios, ya que la palabra de Dios dice que Él está con los humildes, que Él a los orgullosos los mira de lejos. Por eso Dios nos guarde, a usted y a mí,
de ser orgullosos, de ser altivos, de ser prepotentes. Al contrario, ser humildes. El hombre más manso y humilde sobre la tierra que vino fue nuestro Señor Jesucristo. Nos dejó el mejor ejemplo de humildad. Y esa humildad es la que usted y yo debemos cosechar a diario, alimentar esa humildad con la oración y la palabra para entrar en ese cambio y transformación en nuestras vidas, ya que estas son las condiciones del corazón y se deben al orgullo, el cual es el pecado que entra en la persona. El orgullo muchas veces por un título, por un cargo, por un rango, por un nombre, por un estatus, como que entra ese orgullo en esa persona y ese orgullo lo domina, lo maneja y lo doblega ante determinadas situaciones. Usted y yo no debemos alimentar eso en nuestra vida, en nuestro corazón. Debemos hacer alimentar la paz y el gozo que vienen a través del Espíritu Santo. Pero miremos otras palabras en las citas bíblicas en Santiago, en el capítulo 4. Santiago capítulo 4, del 1 al 4. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todo lo anterior, si usted y yo lo llegamos a practicar, nos convertimos en enemigos de Dios. Oh almas adúlteras, nos habla aquí la palabra de Dios. Almas adúlteras, no le vemos nada de malo con tener relaciones sexuales de vez en cuando con personas que no son nuestra esposa o nuestro esposo, con otra persona. No le vemos nada de malo. Por eso aquí nos dice, oh almas adúlteras. Es el pecado que a veces domina al hombre, domina a la mujer, los deseos, se deja guiar y llevar por sus propios instintos y sus propios deseos, ya que el Señor nos dice y nos habla sobre la humildad, poniéndonos a usted y a mí como ese ejemplo de cómo debemos doblegar esos pensamientos. Santiago nos lleva a mirar cómo está nuestro corazón, un corazón lleno de envidia, un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de pecado, un corazón lleno de mentira y de falsedad. Por esto mismo pedimos y no obtenemos por un corazón contaminado. Por eso hay esas personas que oran y le piden al Señor, pero no se han despojado de su naturaleza carnal. Y le piden al Señor, y estoy cansado pidiéndole al Señor que esta situación financiera, que este matrimonio, que esta relación con mis hijos, que esta relación con mi esposa no cambia. ¿Pero por qué no cambia? Porque hay cosas del narcisismo que todavía no se ha desarraigado, no ha entregado. Y creemos que podemos engañar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra familia, pero no nos damos cuenta que estamos engañando a Dios. Estamos engañando a Dios diciendo mentiras en la cual creemos que estamos obrando bien delante de su presencia. Pero mire aún lo que nos habla el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 2, del 3 al 8. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, lo que les hablaba en un comienzo, el mejor ejemplo es Jesús, un hombre que se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ojalá usted y yo seamos así de obedientes, obedientes en Dios, pero a veces esperamos la respuesta de otras personas, cómo nos leen, cómo nos ven los demás, qué piensan los demás, pero no miramos qué piensa el Señor, qué nos habla el Señor en la palabra, qué nos habla en la oración, qué nos dice, cuál es el ejemplo que Él nos da, cómo estoy yo obrando delante del Señor y cómo el Señor me está viendo acorde a esas situaciones que yo estoy
haciendo o estoy viviendo para cada situación, ya que el Señor nos habla sobre la humildad, poniéndonos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, ya que Cristo cuando vino no presumió de ser el Hijo de Dios, ni usó sus poderes sobrenaturales en contra de los que le acusaban, o lo insultaban o lo castigaban. Por el contrario, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy le oro y le pido al Señor que nos llene de esa humildad, de esa mansedumbre, de esa paz, de ese amor, de esa seguridad en Cristo Jesús. Si de pronto todavía hay en nosotros orgullo, si hay todavía altivez, si hay todavía prepotencia, pidámosle al Señor que desarraigue ese pensamiento, esos sentimientos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón, y que nos llene, nos transforme en el poder del Espíritu de Dios, en su paz, en su amor, en su gozo. Por eso cuando miramos en Gálatas capítulo 5, estamos leyendo los frutos de la carne. Por ahí en Gálatas 5, 22 al 23 nos habla sobre el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son 9: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre y bondad, en el cual usted y yo debemos perseverar a diario, que deben abundar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros hechos, en nuestras acciones, en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestras decisiones. ¿Cómo estamos obrando y actuando para poder conocer y entender los designios que el Señor tiene para con cada uno de nosotros? Pero ahí mismo, en este libro, en Filipenses, miremos lo que nos dice en Filipenses 2:4. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una persona narcisista solo mira por sus propios intereses, solo mira por su propio ego, solo mira por su propio orgullo, solo mira por sus propios ideales, no mira lo que el Señor quiere hacer en su vida. Entonces se vuelven personas orgullosas, altivas y prepotentes, y miran, es solamente lo mío, yo quiero es esto, este carro es mío, esta casa es mía, este apartamento es mío, esto que tengo es mío. O sea, se vuelven personas tan egoístas, egocéntricas, en la cual no miran cómo poder ayudar a los demás, ya que el narcisista desobedece este mandato porque está de acuerdo con sus ideales y sus conceptos y sus proyectos. Él está solamente enfocado en lo que yo quiero, yo anhelo, yo deseo, yo voy a lograr, yo voy a conseguir, sin importar cómo lograrlo o obtenerlo. Ya que el orgullo es el que lleva a algunas personas que no tienen o no necesitan el perdón o un salvador, debido a que su orgullo les vende la idea de que son buenas personas o que tienen un buen corazón. El orgullo también ciega a las personas ante su propia responsabilidad y su responsabilidad por el pecado. ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos tomando decisiones? ¿Con qué tipo de personas estamos rodeados? ¿A qué tipo de personas le copiamos que creemos que estamos actuando bien? Hay veces miramos espejos. Me gusta esta persona, me gusta cómo habla, me gusta cómo se expresa, me gusta lo que hace, me gusta cómo se viste. Pero miramos, es una fachada, porque no miramos realmente cómo está el corazón de esta persona. Ya que el Señor, quien desenmascara el orgullo, el pecado, es Jesucristo. ¿Cómo lo hace? Él lo hace a través del Evangelio, a través de la palabra. Esta palabra dada, direccionada por el Espíritu Santo, el cual revela la verdad que lleva a la persona al remordimiento por el pecado. Solamente es la palabra. La palabra es que viene y nos confronta a usted y a mí. Por eso la palabra es como esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma y rompe las coyunturas. Por eso debemos leernos a través de la palabra, debemos reflejarnos a través de la palabra, porque la palabra es esa espada que entra y rompe. Por eso cuando usted y yo le vayamos a hablar a una persona sobre la palabra de Dios, debemos ser direccionados por el Espíritu Santo, tener conocimiento de las Escrituras. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos vaya a avergonzar, para poderle hablar a una persona narcisista de Jesús, el hombre más manso y humilde que existió sobre esta tierra, pero también el que nos redimió, también el que nos restauró, también el que nos transformó, también el que nos cambió, también el que a través de su sangre nos redimió de todo pecado. El poder conocerlo a Él, el poder expresar y hablarle a los demás de Jesucristo, el Salvador. Es el único intermediario entre Dios y el hombre.
Jesucristo, el único que nos puede redimir de toda maldición y de todo pecado. Pero ¿qué nos enseña la palabra en cuanto al narcisismo? Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué hacíamos con nuestros miembros, con nuestro cuerpo? ¿Cómo hacíamos para andar en el pecado, para estar sometidos al narcisismo, el vicio, el alcohol, la drogadicción, la prostitución, la pornografía, el engaño, la traición? Aún la masturbación, aún la pornografía, aún la inmoralidad sexual, aún el engaño. Cuando pertenecíamos al mundo, teníamos un amo, el pecado. Y él era el que nos doblegaba y nos llevaba a cometer hechos vergonzosos, pero que usted y yo en el mundo no lo veíamos como nada malo, no había ningún inconveniente. Ahí mismo en el libro de Romanos 7, del 14 al 25. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hablábamos desde un comienzo que nosotros fuimos concebidos en pecado, porque viene el pecado desde Adán. Pero aquí nos expresa el apóstol Pablo que nuestros miembros quieren hacer las cosas del pecado, pero mi mente se quiere enfocar en la ley, en la palabra de Dios, en servirle a Dios. Mientras estemos en este cuerpo, somos esclavos de la carne, pero solo hasta que ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él es quien nos libera de toda cautividad. Por eso hay veces que como que el enemigo nos vende ideas, pensamientos, deseos, como que hay veces nuestros ojos se desvían a cosas incorrectas, como que hay veces vienen recuerdos o pensamientos del pasado, como que a veces escuchamos cosas que como que nos llama la atención. Eso es lo que se refiere el apóstol Pablo, la ley del pecado. La ley del pecado que está en nuestros miembros. Pero ¿cómo con la mente le sirvo al Señor? Y porque dice en el verso 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de mi Dios. El hombre interior, el espíritu que Dios nos dio, debemos alimentarnos con la palabra para fortalecernos de adentro hacia afuera, que ese espíritu se vivifique dentro de nuestras vidas y se una al espíritu de Dios y podamos vencer todo lo que el enemigo quiera debilitarnos o doblegarnos. Ahora miremos en la palabra en el libro de Juan. Juan capítulo 8, versos 34 al 36. Dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Mire que aquí este hombre lo habían expulsado del lugar donde estaba, pero como él va y habla con el Señor Jesús, y aún el Señor Jesús lo lleva a un cambio y una transformación en su vida. Un cambio de conocer a Jesús. Cuando usted y yo realmente conocemos de Jesús, entramos en un cambio y una transformación porque en Él hay libertad.
hay redención, hay restitución para nuestras vidas. Ahí mismo en el capítulo 8, 34, 36 nos dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted y yo decimos que somos hijos de Dios, no debemos estar en el pecado. No debemos comulgar con el pecado. No debemos permitir el pecado en nuestras vidas para habitar en la casa de Dios como hijos de Dios. Porque dice aquí la palabra, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, amos del pecado. Tienen un amo, el pecado. Dice, pero y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted y yo conocemos de Jesús, somos libres, pero debemos cuidarnos de no entrar a comulgar con el pecado. Ya que ya no somos esclavos del pecado, ya no pertenecemos al mundo. Teníamos un amo y le servíamos, pero le servíamos muchas veces sin condiciones. Pero ahora somos hijos de Dios. Y es a través de Jesús que nosotros podemos entrar a la casa de Dios, porque si somos hijos de Dios, Él nos redimió a través de su sangre. Miremos lo que nos habla en el libro de Marcos, capítulo 8, 34. Marcos 8:34. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es negarse al pecado, a la mentira, a la manipulación, a la falsedad, a la hipocresía, a la soberbia, al orgullo, a la prepotencia, a la altivez, a la vanagloria. Es negarnos a nuestro propio yo, es negarnos a nuestra propia voluntad y poder tomar la cruz. La cruz es poder entrar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero entrar en ese conocimiento de que somos libres y hemos sido redimidos en la plenitud de la sangre del Cordero de Dios. Encontramos en un comienzo que el narcisismo está enfocado en su propio yo, pero en este texto el Señor Jesús nos invita a negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguirlo a Él. O sea, nos invita a rendirnos totalmente a su voluntad, a alejarnos de nuestro propio yo y a entrar en una santificación en su presencia. Por eso el Señor hoy nos invita a usted y a mí que entremos en su presencia. De pronto, si hemos entrado en debilidades de la carne, que a veces nuestros miembros como que tienden a ganarnos en la inmoralidad, en el vicio, en la drogadicción, en la prostitución, en la pornografía, es poder entrar delante del Señor, pedirle perdón, arrepentirnos de todo corazón, clamar a la sangre del Cordero inmolado de Dios, que entre, nos lave, nos purifique, nos redime, nos restaure, nos libere y nos santifique en todas las áreas de nuestra vida y nuestro corazón, y que el Señor nos vea limpios, puros y sin mancha a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero miremos en el libro de Romanos, capítulo 3, del 19 al 26. 3, 19 al 26. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe
de Jesús. Mire que el Señor Jesús ya nos justificó a usted y a mí. Solamente debemos entrar en su presencia. Solamente debemos entrar, rendir nuestra vida, entregar nuestras cargas, entregar nuestras luchas, entregar nuestras debilidades, entregar nuestras fortalezas, entregar nuestras anarquías, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Es poder ir a la cruz, dejar todo en la cruz del Calvario, pero también recuerde que la cruz está en un presente continuo. Podemos entregar todo y hacer un cambio, un intercambio con el Señor Jesús. Que todas nuestras maldiciones, pecados, soberbia, todo nuestro narcisismo quede clavado de raíz en la cruz del Calvario y que llegue a nuestra vida la humildad, la mansedumbre, la paz, el amor, el gozo de nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando usted y yo nos disponemos a despojarnos de ese narcisismo, de ese nuestro propio yo. De pronto usted y yo éramos personas narcisistas en el mundo y aún así lo disimulábamos, pero encontramos que en Jesucristo ya hemos sido justificados por medio de su sangre. Y es que a través de la sangre de Jesús hemos sido redimidos, porque lo dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso clamamos a la sangre del Cordero inmolado de Dios, que entre, nos lave, nos limpie, nos purifique, nos redima, nos restaure, nos libere, nos sane y nos santifique, para que seamos libres de todo yugo de opresión, para que seamos libres de todo narcisismo y que el Señor nos pueda ver a través de nuestro Señor Jesucristo, y que a través de la sangre del Cordero de Dios ya somos justificados delante del Señor. Por eso encontramos aquí en la palabra, en el libro de Marcos 12:31. Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es poder amar al prójimo. Hay veces nos fijamos más en el prójimo, los errores, los defectos que tiene esa persona, pero no miramos cómo estamos nosotros, porque el mismo apóstol Pablo nos enseña, mirando a cara descubierta como en un espejo, es que debemos mirarnos a la luz de la palabra como obramos usted y yo. Si usted y yo nos miramos a la luz de la palabra y miramos los defectos y vamos delante del Señor, Señor, cambia, transforma todos mis defectos en tu sanidad, en tu restauración, en tu transformación en Cristo Jesús, y que seas tú transformándome, podemos entrar y mirar a la otra persona, al prójimo, como Jesús. Con ese amor, esa bondad, esa misericordia, ese perdón con el cual el Señor miraba a las multitudes. Miraba a muchas personas con hambre y sed de Dios, y por eso les podía guiar y orientar. Bueno, hoy le doy gracias al Señor por el tema de hoy. El tema de hoy, el narcisismo. Y ese narcisismo que aún se mueve en las sociedades, se mueve en los gobiernos, se mueve en las naciones, se mueve aún en las esferas sociales. Y ese narcisismo es el cual el Señor quiere que usted y yo, primeramente, desarraigarlo de nuestras vidas, pero también llevarnos a orar por este tipo de personas que rechazan a Jesús porque están basados en su propio yo, en su propia cultura, en sus propios logros, en sus propias metas, en sus propios objetivos, sin importar su entorno, sin importar algunos porque tengan que pasar por encima de otras personas. Padre, hoy oramos, Señor, que todo narcisismo, todo espíritu de narcisismo sea desarraigado de los hogares y de las familias en el nombre de Jesús de Nazaret. Clamamos a la plenitud del poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios, la cual te pedimos que descienda en poder, en gracia, en gloria, en justicia sobre cada hogar, cada matrimonio, cada familia, sobre sus hijos, sobre la vida y el corazón de cada uno de ellos, y entre, lave, limpie, purifique, redima, restaure, libere, sane, santifique a partir de hoy en plenitud en el nombre de Jesús de Nazaret. Llévanos, Señor, a ser humildes en Cristo Jesús, que la humildad de nuestro Señor Jesucristo se vea reflejada a través de nuestras acciones, nuestros hechos, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestra voluntad. Oramos, Dios, y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza y adoración. Pero también quiero orar, quiero pedirle al Señor que hoy le revele a la persona que va a dar la palabra de la ofrenda, que el Señor le revele a personas narcisistas que se han resistido a dejar cosas del pasado, que se han resistido
a recibir en plenitud a nuestro Señor Jesucristo, que se dicen que son cristianos, pero cuando le dicen algo explotan y sale a relucir ese viejo hombre, ese viejo yo en el cual no está reflejado Jesucristo. Pero le pido al Señor que le traiga conocimiento, entendimiento, porque hoy tiene el Señor una palabra a través de este siervo de Dios, que es el que va a dar la palabra de la ofrenda y le va a dar una palabra en la cual para este tipo de personas hoy tiene una respuesta en la cual el Señor los lleva a un cambio, porque están esperando respuestas, están luchando con ese yo interior y como que yo quiero ser libre, pero hay veces me gana, hay veces me domina, pero hay veces me siento libre. Hoy le aseguro en el nombre de Jesús, con esta palabra va a ser libre hoy ese tipo de personas que nos están viendo, porque veo que son varios hombres y hay varias mujeres esperando una respuesta. Lo oro y se lo pido al Señor en el nombre de Jesús. Continuemos con la alabanza, la oración y ya viene la palabra de la ofrenda.